Desde la línea podcast y su creador, Luis M. Rodríguez, no se hacen responsables por las opiniones, expresiones, comentarios o puntos de vista expresados por los participantes o invitados. Bienvenidos al podcast Desde la Línea. Desde la línea podcast te estoy cantando. Desde la línea podcast improvisando. Le doy las gracias todito a todos mis hermanos por estos años que yo a los niños he dedicado. Desde la línea podcast, desde la línea podcast. ¡Mira, wow! Dímelo, Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos a Desde la Línea Podcast en sesión 1 para 1. Esta semana tenemos con nosotros, oye, esta persona que va a tener aquí esto y esto lo he escuchado un montón de veces, porque obviamente él está claro que él fue como quizás esa voz, el que se escribió en la IWA desde los 2000 para el frente. O sea, vio la transición de los primeros narradores y después vio cómo llegó él y se fue metiendo poco a poco hasta lo que pasó allí en la IWA. Siempre va a escuchar esto, que creció escuchando esa voz. Quieres nada más y nada menos que Héctor Moody Jack Melende. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos. Gracias por tenerme aquí. Siempre me gustan estas conversaciones, de verdad que sí. Siempre un honor, o sea, quiero decirte primero de todo con un honor, porque, mano, uno que creció viendo la IWA, ¿verdad? Y yo que tengo 32, crecí, ese fue mi point, en lo que me crié, que obviamente uno sabe un poquito Damn. de atrás porque, pues, va y se estudia, busca YouTube, sabe lo que pasó en los 80 y los 90 con Capitol, etcétera, pero uno siempre se iba a estudiar para atrás porque es lo que uno vivió, lo que uno quiere ver, qué pasó antes, pero uno siempre se va a recordar de lo que vivió, que fue la IWA en su peak. Sí, mano. De verdad que todavía yo lo recuerdo como si fuese ayer esos tiempos. Antes de hablar un poco de cómo comenzó la lucha libre en ti, quiero preguntarte, obviamente todo el que vivió esa época la sigue recordando con nostalgia y con un recuerdo bello. ¿Por qué la seguimos recordando como una nostalgia y recuerdo bello? ¿Por qué no hacerlo realidad? ¿Por qué se quedó en una nostalgia? Mano, diablo, que eso es para arrancar. Este, pues mira, buena pregunta, buenísima pregunta. Yo creo que con todo es un factor, es un conjunto de cosas, no es un solo factor. Es un conjunto de cosas, el cambio que dio el mundo, el cambio que dio la vida. Tú puedes enumerar el tiempo que se le está dedicando ahora, la gente que está envuelta, pues el tiempo que tiene para dedicarle no es el tiempo que se tenía antes. Por ejemplo, pues yo le dedicaba a esto 24/7 y yo dormía en el estudio. Yo básicamente me quedaba en el estudio de IWA martes, miércoles, jueves y viernes. Y sábado era el día del show. Ese lujo, porque era un lujo, nadie lo tiene ahora. Y eso pues es un factor grande. No solo la gente que lo trabaja, pues también los luchadores, hay un conjunto y un sinnúmero de cosas que se tienen que hacer. Las cosas que tenían que hacer antes para causar ese impacto que todavía pues tú recuerdas ahora, pues requiere tiempo, requiere disciplina y son cosas pues que no se tienen ahora, ni los luchadores ni la gente que está a cargo. Y a veces la disciplina es bien difícil de mantener en un mundo que constantemente pues te enseña que el mundo propio no la tiene. Cuando tuve la oportunidad de entrevistar a, a Denis, que hicimos, le terminamos diciendo shoot directo porque hablamos un montón de cosas. Y no sé, quizás como vaya concurriendo esta entrevista, veremos si nos vamos a un shoot o si una entrevista normal, tranquilo, eso se dará solo. Este, yo le pregunté y dice este comentario y quiero hacértelo a ti, a ver qué tú opinas. Yo como fanático de Toluá, obviamente el que es fanático de Toluá sabe quién es Víctor Quiñones, o sea, ese nombre todo el mundo sabe quién es. Y mi comentario va más a preguntarte, cuando Víctor Quiñones se murió, por ahí mismo se Sí, fue la IWA. sí, esa parte del podcast de Denis sí la vi. No vi lo que contestó, pero vi cuando se lo preguntaste. Y me dije a mí mismo en ese momento, mi respuesta sería sí, sí, sin duda. Este, Sin duda, porque todo,
fíjate todo el sinnúmero de factores que todavía estaban ahí al fallecer Víctor. Al fallecer Víctor todavía estaba el talento, todavía estaba las mentes creativas, todavía estaba la gente de producción, todavía estaba la fanaticada metida, todavía estaban los luchadores dedicados que todavía se vivía de esto, que no estaba ahora. No estaba la cabeza que hacía capaz de las cosas que tienen que pasar para que un show de lucha libre pues suceda, en todas esas cosas, tanto las que tú recuerdas como las que ni te enteras. Pues eso se encargaba Víctor Quiñones, eso es lo que se supone que haga un líder de empresa. Yo he escuchado pues por años, todo el mundo, las cosas no son iguales, las cosas esto, las cosas lo otro. No tiene que ver nada con los luchadores, no tiene que ver nada con los creativos, no tiene que ver nada con las escuelas, tiene que ver con los líderes que hay ahora que son unos mediocres y no tienen lo necesario. Como lo tenían pues los líderes de aquella época, y estoy hablando pues de Carlos Colón, estoy hablando de Víctor Llovica cuando estaba en su pick, porque acuérdate, uno también va entrando en edad y no solo uno entra en una etapa de frustraciones y decepciones, sino que pues que también uno pues lo coge suave. Y la verdad del caso es que no ha entrado ningún líder que tenga ni las herramientas, ni la madurez, ni la capacidad para hacer las cosas que se tienen que hacer detrás de toda la maquinaria que conlleva un show de lucha. Tú dices una cosa como esa, que no hay líderes y ahora mismo, ¿verdad? Cuando estamos grabando esto, esto va a salir después. Se está corriendo un viñedo súper interesante entre Orlando Colón y Rey González, que ha traído muchas diversas opiniones en las redes sociales. Y también hubo un luchador y un productor, no sé qué es el productor, no sé qué rayo es, ese señor que básicamente uno de los luchadores dice que por años se le estuvo metiendo el pie y que por eso quizás esa generación que le llaman la generación perdida no pudo dar quizás el brinco y el salto a llegar al próximo nivel. Tú me dices una cosa como esa y compagina un poco con lo que está hablando en conversaciones privadas con los amigos míos, donde decía que yo creo que esa generación que le llaman la generación perdida y que no hayan llegado al nivel o al tope, hace mucho sentido con lo que tú dices. O sea, yo creo que quizás el declive Bueno, de la... Ujú. tal vez, pero cuando yo te lo estoy diciendo, no estoy pensando en nada de eso. Cada circunstancia es distinta. Tal vez tú ves esa relación, pero yo no la veo así porque no, porque sencillamente no está. Yo te estoy hablando pues de una cosa y eso que está sucediendo de estas personas que están entrando en esos temas y en esa llamada generación perdida. Am, Mira, el tema es controversial. Para yo opinar bien de eso, yo tendría que haber estado en ese tiempo ahí, y yo no lo estaba. Yo sí después te puedo decirles que nada más el tú estar dentro de un sitio ya se te está dando una oportunidad. Lo que tú hagas con esa oportunidad, pues ya depende de ti. Sí, hay momentos en que se te pone el pie, sí hay momentos, pero así es la vida. De momento tú estás en un sitio y tú le caes mal a y tú tienes que bregar con eso, ¿no? Y honestamente no, lo que te estaba hablando no veo esa relación con ese otro tema, pero sí entiendo cómo tú puedes pensar así y la gente también, porque, porque sí pero es un tema delicado y no me atrevo pues a opinar porque no estaba allí en esa época de esa generación. Me dices una cosa como esa, y también me dijiste un comentario que quiero traer la vuelta atrás, y es que me dijiste que las cosas que se sabían, ¿verdad? Que uno recuerda y las que no sabía, que también otros recuerdan, como tú, que estuviste quizás ahí tras bastidores. ¿Tú crees que quizás con la llegada del internet ha hecho que quizás gente quiera saber más cosas que lo deberían saber? Pues mira, mano, es que am, todo depende, cada cual es distinto también aquí. Pues mira, vamos a hablar. Yo soy un caifán de las series de televisión. Yo soy un caifán de la serie de televisión. Y la misma información que hay de la serie de televisión, la hay de un programa de lucha libre. Y yo no siento estas cosas que se siente esta generación pues,
vez de irme a escribirles y ponerme a opinar de que, ay, yo pienso que no debió haber pasado esto, que este debió haber matado a esta, o que este es el papá de la otra. Porque yo pienso que si me pongo a hacer eso, pues le estoy buscando no solo cinco patas al gato, me estoy complicando la vida. El mundo está muy cabrón como para yo ponerme a hacer eso y lo que estoy consumiendo es entretenimiento. Mi labor es entretenerme y ya, o seguir adelante. Yo lo veo así, pero a lo mejor lo estoy simplificando. La verdad del caso es que con tanta información que hay disponible, es bien difícil uno no solo gozarse algo, sino no adelantarse a las cosas. Yo creo que So, también el fanático también, como tú dices, debe quedarse disfrutándose, o sea, lo que está pasando y así. no tanto así, porque o sea, libre albedrío y hay derecho, todo el mundo tiene derecho. Y ahora mismo, si eso fuese así, pues, ¿para qué tú tienes el podcast? Disfruta y ya, quédate ahí. Pero tenemos derecho, ¿no?, a explorar pues las cosas que nos gustan. El problema es que a veces cuando tratamos de entender algo demasiado, y llegamos a entenderlo, pues no siempre es lo que nosotros pensábamos ni esperábamos. Y pues, no sé, mano, estás trayendo unas preguntas muy difíciles y cada pregunta yo creo que conlleva una conversación de tres o cuatro tragos. Ah, pues ya lo sé, entonces hay que traer un par de whisky entonces. No, porque es que sí son cosas que hay que explorarse y no solo nosotros como consumidores del producto, sino los líderes y la gente que están en las posiciones de poder y en producción, en creativo, en los líderes de oficina que son los que corren la compañía, ¿no? Ujú. O sea, ellos deben ponerse a explorar pues, esos temas y esas cosas, porque definitivamente el cariño y el deseo de un producto está ahí. Pues hay que ver de qué manera, pues entonces lo hacemos que la gente, pues, se quiera parar de su casa y asistir. Que no sea, pues, nostalgia. Porque creemos, la vida es recuerdo, vivimos de momentos, vivir es, recordar es vivir. Y todo eso es bonito y bello y hermoso. Pero sería bueno de vez en cuando crear momentos nuevos para tener algo diferente que recordar en 2 o 3 décadas. Tú me hablas de recordar, yo no tuve la oportunidad de ir a ese famoso evento de la IWA en el Coliseo de Roberto Clemente Walker, donde pelearon Ricky Bandera y Rey González. Bueno, en ese tiempo era el Rey Phoenix. Eh, pero bien interesante que yo tengo una perspectiva que quizás nadie nunca tuvo, y me explico. Yo esa noche, yo me crié en Carolina, me crié en el barrio Cacao, o sea, arriba en el campo, y esa noche, mientras eso estaba sucediendo, yo veía las luces del Coliseo, pero desde el campo acá en el carajo, porque yo Wow. vivía tan arriba que yo podía ver las luces cuando el Roberto Clemente Walker estaba prendido. Y tú sabías lo que estaba pasando ahí en ese momento. Sí, no, pues obviamente eso lo internalicé después. Obviamente en el momento yo sabía que Roberto Clemente Walker estaba prendido y sabía que IWA estaba allí, pero no sabía qué había pasado. Brutal, brutal. Cuando después uno ve las semanas o después cuando pasó que dan el evento en la lucha libre, en la televisión, entonces ahí es que yo internalizo y digo, wow, entonces esa noche que yo estaba en el campo allá arriba viendo esas luces prendidas, eso era lo que estaba pasando. Qué bueno, mano, que tengas esa memoria. Sí, es una memoria diferente completamente a la que quizás cualquiera pueda tener, porque obviamente eso después tú lo internalizas cuando ves la lucha y dices, wow, qué locura. Sí, son momentos, mano, y ahora mismo estamos como que tan enfocados en sí, en crear momentos, pero ¿cuántos de esos momentos que se crean cada noche tú honestamente puedes decir que vas a recordar la semana que viene? Así es. O sea, muy, muy poco, y yo pienso que también eso se refleja pues en la vida, el ajetreo, todo el mundo va tan rápido que no nos paramos a decir, espérate, esto está pasando y esto es algo, pues, no sé, mano. Son pensamientos también que vienen con el paso del tiempo, porque yo jamás pensé que yo iba a estar hablando así. Pero sí, ahora lo veo y lo entiendo. Pienso que debemos como que coger las cosas con calma y disfrutar y odiar con calma. Hablando de momento, me quiero quedar aquí un ratito porque esta es mi perspectiva de lo que, como lo veo y como tú mismo me dijiste,
Y me encanta hablar contigo y lo que he visto en tu entrevista, tú eres un tipo directo y si no te gusta lo opinas y así me encanta eso. Por eso estaba loco porque hacer esta entrevista contigo. Del 2000 al 2010, específicamente por ahí más o menos, Ah, yo no sé si es porque soy yo que era fanático de la IWA o quizás a lo mejor mi mente bloqueó la otra compañía, pero yo creo, ¿verdad? Y no puedo hacer afirmación porque estaría sigue faltándole a la verdad, pero creo que el del 2000 al 2010, todos los recuerdos importantes de la lucha libre puertorriqueña, si vamos a ponerle de 10, 7 por ser humilde eran de la IWA. sí, mano, y ponle que muchos de ellos yo tuve mano en ellos también. Y yo a veces me pongo a pensar en esas cosas y mano, pues le da sentido pues a la carrera de uno, que tal vez pues uno no ha tenido pues esos logros que también pues, han tenido pues otras personas, pero uno se pone a pensar en retrospectiva y uno dice, caray, si están todos esos momentos ahí, todos esos momentos que años después, décadas después, la gente todavía recuerda y vive como si fuesen ayer. Así es, Eso es grandioso, eso está brutal para mí. claro. Entonces, para salir de los momentos, o sea, todos esos momentos se fueron creando, ¿verdad? A base de historia, a base de ir creando luchadores, de creando superestrellas, personas que fueron parte de lo, fueron superestrellas, gente que trabajaron para el oficio, fueron como un tag team interesante hasta crear las historias. ¿Tú crees que quizá a lo mejor esa base que se creó en el 2000 y fueron creando estos Ricky Banderas, Apolo, Shane, Rey González, etcétera, todos los que pasaron por ahí, Chicano, etcétera? ¿Tú crees que quizás haber hecho esa base quizás fue la receta perfecta o el sazón ser perfecto para que esto terminara sucediendo como sucedió? ¿Qué es esto? Cuando hablamos de esto, hablo de lo que sucedió, todas estas memorias en la IWA, todas estas historias icónicas, etcétera. Mano, es que, brother, a mí me, a mí me gusta pensar que, que no solo lo que estaba pasando pues en televisión y que estaban viendo pues ustedes en el show y en el programa y en cada cartelera, pues me gusta pensar que también pues todo era perfecto al otro lado de la verja, para cada persona, envuelta. Yo pienso que la situación de que eran otros tiempos, número uno, eran básicamente el fin de los tiempos de antes. Era el fin de los Ujú. tiempos de antes, porque ya después de eso, pues el mundo cambió, la vida cambió, todo comenzó a ser distinto. Y yo pienso que el hecho de que todo el mundo se vivió y se disfrutó ese momento que estaba viviendo también pues fue factor. No estoy diciendo que no tuviéramos metas, no estoy diciendo que esa generación no tuviera metas, que no quisiera llegar a todo esto, pero como para aquel tiempo sí, tú podías vivir de la lucha libre. Tú no tenías como que ese pie en el pedal, como de que me tengo que ir de aquí, me tengo que ir de aquí si voy a seguir en la lucha libre porque no tiene que ganar dinero. Y en esto pues uno se gasta. Para ser luchador se gasta en la comida, en el entrenamiento, en todo, en la transportación, en la ropa. Y pues yo me imagino que llega un tiempo en que tú dices, mano, pero yo estoy gastando muchísimo más de lo que estoy generando. ¿Cuánto más yo puedo seguir en esto? Y esas eran preocupaciones que no habían antes. Esas eran preocupaciones que no habían antes. Tú te lo estabas viviendo 100% y 24/7 para eso. Y eso era antes el estilo de vida, ahora es una meta. Y yo pienso que eso es clave, eso fue clave, ese momentino. Eran otro pensar, otra generación en la cuestión de la educación. Y pienso que la educación también marca mucho la manera en que tú podías corregir y llevar el mensaje. Antes era bien fácil tú corregir a alguien y decirle, mira, no hagas esto así, tienes que hacerlo así. Y esa persona ni lo cogía personal, ni te tiraba una perreta, ni se iba a las redes a whatever. Esa persona simplemente hacía el ajuste y ya la próxima semana
era borrón y cuenta nueva y vamos hacia adelante y seguíamos creciendo, seguíamos hacia arriba. Ahora es bien difícil tú poder simplemente dar una opinión o decir, mira, eso no es lo que se te pidió o así no se hace lo que se te pidió. Porque la reacción es muy distinta a los tiempos de antes. Y no puede simplemente engavetarse, aunque no se es profesional. Yo pienso que es también, pues volvemos, el mundo, la crianza, todo lo que ellos vivieron creciendo es muy distinto a lo que se vivió en aquel tiempo. Pero ahora yo pienso que los ajustes que se tienen que hacer son demasiados de grandes y tienen que hacerse, no puede simplemente uno pichar a la idea de, que es lo que se está haciendo ahora la mayoría de los veteranos. Ah, ¿no quieres ayuda? Pues ok. Y pues uno sigue adelante. Yo antes criticaba mucho a gente como Rey González, sabios, los mismos sabios, que a veces yo los veía como que en la negativa, en lo que yo pensaba en ese momento que era una negativa de ayudar a otros. Y ahora lo entiendo. Lo entiendo porque yo estoy viviendo lo que ellos vivieron y son esas malas crianzas, esa gente que literal tú no le puedes dar un consejo porque son consejos y no tienen ni siquiera la decencia para decirte, contra, gracias, aunque después se lo pasen por el forro del trasero. A mí, pero no tienen ni siquiera esa decencia, te salen rápido con la cara de sí, 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 o lo peor, no, mi maestro no lo enseña así, o mi maestro no piensa eso. Este, y pues nada, eso, si lo más que te da ese tipo de respuesta, que la da un 90-95% de los luchadores de ahora, es lo poco que conocen realmente de la industria en la que están. Y pues eso también pues otro factor en lo difícil que es crear nuevos momentos. La gente que está en la industria tiene que entender la industria en la que están y no todos la entienden. Interesante, tomarse un comentario como ese, porque obviamente estamos claros de que tú quedas el consejo ahora y que vas entendiendo otras cosas que quizás en aquel momento no entendías y a lo mejor le buscabas mil porqués y ahora el destino te ha dado el porqué. Pero qué Ujú. interesante que quizás, ¿verdad? Estas personas a lo mejor digan esa cosa, pero tampoco tienen los pantalones esos sitios y decir, oye, me dio el consejo y yo no lo escuché. No, es más fácil decir cualquier otra barbaridad que aceptar que coño, cállate la boca y escucha. Sí, es que acuérdate también, la memoria uno recuerda las cosas con el pasar del tiempo como según se ajustan a lo que uno necesita. Y de nuevo, lo que es importante para mí, tal vez no sea importante para este ni para el otro. Todo el mundo es una mierda, brother. Por eso, pues, hermano, entiendo esa cuestión de el que verdaderamente quiera ayuda, esa persona va a buscar ayuda y el que de verdad quiera darla, pues, va a identificar a esas personas y la va a dar. Así debe ser, al menos mínimo, ¿no? Yo pienso que sí, y fíjate, quiero sacar un momento, es del tema mismo, pero otra cosa. Hace poco estuve entrevistando a un locutor que está ahora mismo el tipo encargado de más de 8 cadenas de Radio en Estados Unidos, un caballo boricua, y estamos hablando de la radio. Y quizás tú dices que tiene que ver una cosa con la otra, te voy a enlazar ahora, vas a ver con qué. Se dice que la radio se está muriendo, ¿verdad? Como dicen de la Mm. lucha libre también. Y dicen que no hay talentos como dicen de la radio también. Y él me dijo algo, un comentario parecido al tuyo. O sea, la gente no se quiere acercar, la gente no quiere escuchar un consejo. La gente quiere hacerlo y ya. Pero cuando tú le dices, mira, arregla aquí, no, que si lo otro, o eso no se hace así. Y hay que darte cuenta cómo poco a poco quizás se puede ir muriendo una industria por no tan siquiera tomarte un segundo y escuchar un consejo. Sí, y eso viene de la raíz, no entienden la industria en que están. Otra cosa, cualquier cosa que tú les digas para que hagan ajustes en su desempeño, en su personaje o en su imagen, y te contestan, no, es que eso a mí no me gusta así. Y mi respuesta es, pero es que, imbécil. No, esto no se supone de qué es lo que te gusta a ti, se supone de qué es lo que le gusta a la persona que está pagando el boleto para verte a Ajá. ti. Y ni siquiera eso entienden, ni siquiera a eso le dan consideración. No, no, porque yo. Pues dale, tú.
Déjame sacarte un momento, vamos a empezar, empezamos de atrás para adelante, pero quiero volver otra vez. Habla un poquito de tus inicios en la lucha libre, o sea, ¿a quién viste en tu casa? ¿Cómo empezó el amor por la lucha libre? El feudo y no fue ni la lucha, porque ahora yo veo esas luchas y yo digo, man, I mean, no es que eran malas, pero no eran tan grandiosas como yo las recuerdo. A mí lo que me impactó fue la historia, y fue la historia era la guerra de los Invaders, 1, 2 y 3 contra los supermédicos, y después entraron los pastores a eso y lastimaron a los Invaders, a los pastores y a los supermédicos, y se tuvieron que unir los Invaders y los supermédicos para enfrentar a los pastores. Un supermédico y un invader contra los pastores. A mí esa historia a mí me dejó, wow. Esa historia fue inspiración también después para los hermanos en dolor más adelante. Esa cuestión de un bueno, un rudo y un técnico uniéndose para enfrentar a un mal mayor. Ahí, a mí esa historia a mí me engavetó. Y de ahí para adelante yo seguí viendo lucha. Y fíjate, es un comentario que has hecho anteriormente, me parece bien interesante. Obviamente, quizás yo no voy a enlazarlo porque no vi ese feudo, pero quizás alguien más viejo que escuche esto sí le va a poder dar el clic automáticamente a enlazar una cosa con la otra. Maybe. Y tal vez no fue ni muy memorable ni duró mucho tiempo, pero a mí eso tú sabes, me enganchó. Esta pregunta te la han hecho un montón de veces y ahora añádele una más. De todas estas historias que tú has hecho, ¿con cuál te quedas o cuál fue tu favorita? Ah, la de los hermanos en dolor. De los hermanos en dolor, la de los rabiosos, la de la rabia, la calle, que fue la unión de la zona ilegal y los rabiosos, que después se convirtió en la rabia. Este, recientemente tenía una en EWA con Gema y Samuel Olmo, que esa yo tenía unas expectativas tan grandes de cómo iba a venir después y nada más pues, se pudo hacer solamente el principio y ya me la destrozaron. So, ya valió, ya valió, pero esa también tenía un potencial grande hacer pues una de esas, hacer la lista. Y sé que tienen que haber muchas más. Yo recuerdo también muchas con Rey González. Cuando Rey González había perdido su deseo y su pasión. Esa la recuerdo mucho también. Macho, y es que hay muchas, mano, hay No, yo tantas. sé. Y como quiera, y volvemos a lo mismo, si te fijas, son de esas que sí crearon momentos que la gente pues recuerda y uno mismo recuerda. Y uno mismo pues vive de ellos, ¿no? ¿Es Rey González el mejor luchador de su generación? De su generación. Ujú. Yo entiendo que sí, que lo fue en aquel tiempo, porque yo me acuerdo que cuando yo veía lucha libre, para esos tiempos, ya sí, bien malo con los años, pero yo sí seguía, yo recuerdo que no había ningún fucking héroe en Puerto Rico que no fuera Carlos Colón, y yo mismo de chamaquito, yo decía, pero man, ¿y por qué el Invader nunca va por el campeonato universal? Yo no entendía eso, porque yo en mi mente yo veía el Invader es mejor que Carlos Colón. De nuevo, yo no sabía nada Sí, sí, era lo de que tú lucha veías paseña. como espectador. Eso es lo que yo veía, yo a mí me emocionaba el enmascarado, el ¡Uah, uah! Anyway, el asunto es que yo recuerdo que una de las primeras figuras diferentes por muchos años, yo todo lo que veía era Carlos Colón y el Invader y un conjunto de héroes alrededor de ellos en contra de los malos. El Rey González fue la primera figura que yo recuerdo que tú dices, diablo, otro, yes, ¿sí me entiendes? Ujú. Fue Rey González. Y, y ese momento de la finca, del escupitajo que escupieron en la cara, ese ángulo quedó buenísimo. Y yo recuerdo después, más adelante, años después, grabando con Rey en esa misma finca, él contándome las circunstancias alrededor de ese ángulo y estos tiempos y esta historia. Y pues, mano, sí, en retrospectiva, sí, cabrón, sí, Rey González fue de su generación, ya. Y de todos los tiempos estaría en el top 5. Rey González.
Ujú, Lo de que todos los pasa, lo que tiempos. pasa, lo que pasa es que cuando depende a quién tú le hagas esa pregunta, Sí, puede hay cambiar. diferentes personas te la van a contestar de distintas maneras porque a lo mejor tú tomas en consideración, pues unas personas toman en consideración pues sus habilidades logísticas y lo que ven. Y dicen, ah, pues Rey no puede hacer esto que hace este, Rey no puede hacer esto que hace este y nada de lo que hacen ahora. Pues a lo mejor tú dirías, pues, pero, pero cuando tú estás en el negocio y tú verdaderamente conoces la industria en la que tú estás, tú verdaderamente tienes que decir que sí, que Rey está en esa lista, por los muchos factores que muy poca gente considera, pero que tienen que ser considerados. Y uno de ellos, y el más importante, es esa conexión que Rey González logra hacer con la fanaticada. No todos, casi nadie. De hecho, sin miedo al guayo, casi, nadie, I said it, lo dije, nadie en estos tiempos tiene una conexión como la que lograban gente como Rey González, como Shane, este, el propio Carlos Colón, hay que decirlo, el mismo Invader, este, porque entrenan grandes sus cuerpos, pero no entrenan bien sus mentes y no entrenan tampoco bien sus corazones y no hacen esa conexión. Se olvidan de la pieza más importante en una lucha, que es la gente, ¿sabes? Y cómo tú vas a ejercer una profesión sin entender la industria y dejando fuera el ingrediente más importante que es la fanaticada. ¿Sí me entiendes? Te entiendo, y yo creo que cuando, ¿verdad? Yo tuve hice la historia, ¿verdad? De buscar para atrás los 80 y los 90, y yo creo que la lucha libre tiene un factor que yo creo que en estos tiempos se ha perdido, y es la historia, el cuentacuentos, el héroe, el villano, el superhéroe, etcétera, porque, ¿verdad? Esto Ujú. lo veo yo desde mi perspectiva, y aquí me puedes corregir en confianza si estoy diciendo un disparate. Lo que eran los No, 80 y los 90, el luchador, en su habilidad, la lucha no era grandiosa. no, pero Sencilla. no era grandiosa, pero ¿por qué la recordamos tanto y por qué está tatuada tan duro en nuestros La corazones? historia. Porque la historia y porque supieron trabajar las emociones de la gente. La lucha libre son emociones. La lucha libre son emociones. Y nadie en esta época trabaja con eso. Yo tuve un campeón en una empresa que era mi campeón mundial. Era técnico. Era el babyface y tuvo una lucha donde no miró a la gente, no buscó a la gente, no hizo nada con la gente y le pregunté después de la lucha, por qué no buscaste a la gente? Y me dijo, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, para que supieran que estaba molesto. Y, y yo le dije, bueno, no recuerdo ya qué le dije, pero sí recuerdo que me enojé mucho. No fue mi campeón por mucho tiempo más después de eso. O sea, pero no era como lección ni nada, vino simplemente como casualidad. Pero sí, en los tiempos de antes, un comentario así le hubiera costado el reinado y lo hubiera mandado para su casa 2, 3 shows. Ujú. O sea, y son cosas que no se hacen ahora. Son cosas que no se hacen ahora, porque es que, ¿cómo es posible que tú me digas a mí que tú no vas a trabajar la gente? Y eso es algo que está pasando mucho en la lucha libre de ahora y en los estudiantes de ahora. Y ahora pues que yo he visto, pues he estado pasando pues mucho tiempo en distintas escuelas en Puerto Rico, pero y desde antes también, yo me pasaba en la de Shane. Este, Mano, yo no veo esa parte, no veo esa enseñanza y yo entiendo que sí son cosas que tienen que pasar y tienen que suceder, pero también entiendo que tiene que haber una dirección y tú tienes que decirle al luchador, mientras va entrando y va creciendo, que el fanático es el ingrediente principal de tu lucha. Y pues mucha gente, muchas personas, muchas veces tú ves que muchas de las luchas o muy pocas luchas tienen esa conexión con la fanaticada que tienen esas luchas con los veteranos, que eventualmente tú dices, vas a terminar diciendo, damn, esa patada se vio bien mierda, ese golpe se vio fatal, pero wow, que mucho lo aplaudiste cuando salió. Claro, Y y al final eso es con lo que te queda.
Exacto, porque tus emociones fueron trabajadas y eso es la lucha libre, las emociones. ¿Tú crees que por esa razón es que mucha gente, ¿verdad? Y esto se ha comentado mucho en las redes sociales de que hoy es Te, tiempo te, de que... te voy a interrumpir Dímelo. antes de que me digas, una cosa que tú ves mucho ahora, muchos de los luchadores de ahora crecieron viendo estos tiempos de Apolo, de Shane, de Ricky, Ujú. y Sí, son contemporáneos conmigo, 30, 32 por ahí. pero mientras crecían entrenando y convirtiéndose en luchadores y fueron yendo a empresas y empezaron a trabajar, pues ellos recordaban a Shane como que, mano, siempre estaba en el piso. Y pues tal vez ellos ahora pues quieren dar otra imagen y ese es otro factor bien clave que falta en la lucha libre ahora y es el sufrimiento. No hay sufrimiento. Sí, todos quieren estar arriba. Nadie sufre. Si tú te fijas, una lucha es un juego de ping pong. Es un voy yo, vas tú. Si hay otro más, va el otro y después vienes tú de nuevo y después dale tú. Ahora, para confundirte, tú me das dos, pero vengo yo después y te doy dos. Y entonces, pues, yo no sé, yo no sé si se dan cuenta o no, yo entiendo yo que no se dan cuenta, pero yo que estoy en el público viendo esas cosas, yo lo que veo cuando empieza ese back and forth, aparte de los dos o tres que se quedan, ¡wow! ¡Ah! Que, mano, la gente agarra el teléfono, la gente agarra el teléfono, la gente se para, la gente hace de todo menos prestar atención, porque la lucha libre es emoción. La lucha libre es emoción. Tú estás pagando un boleto por emoción. Si tú quieres ver otra cosa, tú lo puedes ver otra cosa en otro sitio. En la lucha libre es emoción. Y si tú no enganchas al fanático emocional, tú no logras mucho. Por eso es que Shane es tan recordado, por eso es que Shane era tan querido, por eso es que Shane causaba las reacciones que causaba, porque era un excelente luchador. ¿Cómo? Si ahora, según la generación de ahora, Shane era un tipo que no salía del piso. Ah, y tú no sales de, tú ahora estás siempre parado, tú ahora estás siempre parado, qué bueno. Pero ¿y por qué no te fijas en cuánta gente reacciona, realmente reacciona a ti cuando tú sales por esa cortina? O sea, tú tienes que importarle, para tú importarle a alguien, el corazón tiene que estar envuelto. Y eso se hace a través de las emociones. Interesante, nunca había, a lo mejor quizás desde mi ignorancia, obviamente yo no estoy adentro, pero que quizás los luchadores de ahora llamen a Shane, un tipo que siempre está en el piso, en verdad está bien lejos de la realidad. Y ahora nadie quiere estar en el piso, nadie quiere sufrir. Nadie quiere ser ese luchador. Ahora un luchador que pierde mucho o que siempre golpean o que recibe muchas palizas es el luchador que le dice al promotor o al booker, no me estoy divirtiendo, me voy a otro sitio. Wow. Pero no saben que como estaba escrito a través de todo ese dolor, tristeza, sufrimiento y agonía, y es el camino al tope. Y era el camino como estaba escrito para esa persona. Pero no, como no se estaba divirtiendo, todavía no ha llegado ni a la mitad de lo que iba a llegar si hubiera pasado por el proceso. Y eso pues pasa demasiado en todo sitio actualmente en el mundo. Y es la palabra, yo creo que la palabra más importante que tocas de decir es el proceso. O sea, ya nadie quiere pasar el proceso, ya nadie quiere Quieren los romper. resultados y ya, los Ujú. resultados y ya. Y por eso es que los ves hoy aquí, en 3 meses allá, y a los 4 meses van a estar allá. Porque parece que ellos lo que están aquí es para divertirse, como dice la canción. Ah, yo pensé que tú querías crecer, porque para divertirse hay un montón de cosas. Estoy hablando desde el punto de vista del luchador. Claro. Lo que te iba a decir, antes que se olvide, es que, ¿verdad? Se habla de todos estos luchadores, ¿verdad? Como estas leyendas que quizás están mucha gente en las redes sociales, o quizás estos mismos luchadores hablan de que, oh, fulano nunca pasó el batón,
o quizás fulano, que cuando se va a retirar fulano, que el problema es que fulano a sus 80 años todavía se para en una cámara de televisión y te hace sentir algo, lo que quizás tú no haces sentir, pero ese tipo de Ahí, 80 años wow. sigue ahí. Sí, brother, lo dijiste ahí, te hace sentir algo. Te hace sentir algo. ¿Qué tú me hiciste sentir con todos esos chops? Tú tienes que contar una historia. Ujú. Y esa historia envuelve sufrimiento y ese que está sufriendo, porque ¿qué hacemos nosotros en la vida? Sufrir, recibir golpes. ¿Y qué Claro. hacemos nosotros en la vida? ¿Qué nos impulsa? Pues pararnos, ponernos de pie y vencer ese reto. Y plum, pues ¿con qué la gente quiere ver? Pues eso mismo, identificarse con eso y decir, ¡ah! Puñales, ganó ese. Y porque así es la vida. Y lo ven, y pues, qué sé yo, mano. La gente va buscando eso, a un show de lucha, felicidad. Y ahora se ha tergiversado tanto. Sí, tiene que haber hit, tiene que haber ese sufrimiento, pero hit y violencia excesiva, estúpida y sin sentido es otra cosa. ¿Tú crees, ahorita entramos un poquito, pero quiero entrar derecho con la pregunta, ¿tú crees que las redes sociales han afectado el producto en Puerto Rico? No, no puedo decir que lo han afectado porque mira todo lo que lo han ayudado también. Este, el internet, qué sé yo, loco, es que todo depende cómo tú le des uso. ¿Sabes? Hay podcasts que usan la lucha libre usan el contenido de la lucha para impulsarlo. Hay otros podcasts que se dedican a criticar. Eso no, yo no lo veo ni bien, no lo veo ni mal. Está un poco cabrón, pero hay que adaptarse también a cómo ve el mundo. Y yo no puedo detener aquí en mi pequeño círculo lo que está pasando en el mundo entero. ¿Entiendes? Yo tengo que fluir con la corriente también y tengo que buscar yo también cómo sobrevivir. Tiene que haber un balance en todo. Yo creo que también lo mismo. O sea, y yo creo que también las redes sociales, si las sabes usar, puede llevarte a hacer cosas interesantes. Todavía me acuerdo de un momento de Rodrigo García, que el tipo supo utilizar muy bien las redes sociales y con su programa, etcétera. O sea, lo que hizo en los viñetes que hacía en YouTube, en Instagram, en todo eso. Y hay que darte cuenta que si sabes hacer las cosas bien, te pueden resultar bien. Sí, pero ¿sabes? Tienes que conocer tu audiencia, tienes que conocer tu propia industria, tienes que conocer todo, ¿sabes? Y volvemos, a veces pues uno despegarse de lo que uno realmente quiere y ponerse a pensar en lo que pues, las personas que están pagando el boleto quieren. ¿Qué le falta a la lucha libre de Puerto Rico para llegar al próximo nivel? Salir del boquete, porque ahora mismo estamos en el boquete, no estamos en ningún nivel. Mira, no lo digo, no lo digo, mala mía. Es que falta. Yo mencioné ahorita que yo he ido a un montón de carteleras de un montón de empresas. Hay algunas Ujú. que no he podido ir. Yo siempre he querido ir a una de las GCW, nunca he podido. He Pero querido tú ir vas a. calladito, tú pagas tu ticket y te sientas en una esquinita a ver, como cualquier otra persona. No voy calladito, siempre me voy para la cantina. Pero, pero sí, I'm there. No, yo veo el show, a mí me gusta ver las cosas, ver cómo volvemos, cómo está el mundo, a qué la gente está reaccionando, qué está viendo, qué no, qué les está gustando, qué no. Y honestamente, yo lo que veo es un montón de gente aborrecida que va allí a pasarla bien y a liberarse del estrés. A veces me sorprendo porque no todo el mundo está realmente metido en la historia en un cartel de lucha libre. Yo me pongo a hacer preguntas a la gente, preguntas así difíciles como las que tú estás haciendo hoy. Y les pregunto por qué tú estás aquí, qué viniste a ver y qué es lo que te gusta más. Y muy poca gente me decía cosas de ángulos o de historias o de cosas. Y muy poca gente, pero las respuestas que me daban también eran unas respuestas bien sencillas. ¿Sabes? Y es algo bien, bien básico que yo creo que se le ha olvidado a la lucha libre.
incluso a mí en muchos de mis últimos años de escritura. Y es sencillo, mano. Esto es un outlet para la gente escapar de la realidad, ¿sabes? Y pues en ese outlet, pues uno tiene que darle las cosas que uno quiere ver que sucedan en su vida y en la vida de uno, pues uno quiere sobresalir, uno quiere ser amado, uno quiere triunfar, uno quiere seguir adelante. Y pues esas cosas, pues es lo que se le tiene que dar y es lo que se le daba antes. Cuando se empezó a complicar la cosa, cuando vino el cambio de la vida, que vino el internet, y ahora la gente dice, diablo, es que ahora pasan muchas cosas, ¿no? Son las mismas que siempre han pasado. Lo que pasa es que ahora las vemos todas. Ahora las vemos todas, pero todo eso siempre ha estado pasando en el mundo. Ahora nos enteramos y la vemos. Este, y luego la verdad del caso es que, que hay que hacer los ajustes a cómo el mundo va cambiando. Esto es todo, sin olvidarnos de esa línea tan simple que es, aquí es el malo contra el bueno y es el triunfo del bien sobre el mal. Y es tan sencillo como la vida. Y la gente viene aquí a entretenerse y a ver cómo quieren que vayan sus vidas. Y en sus vidas uno quiere, pues, volvemos, triunfar, estar feliz, estar bien. Y por eso todas esas cosas son las que siempre, pues, generan los aplausos y son los momentos que más recordamos de nuestra lucha libre. Cuando el bien triunfa sobre el mal. Antes de terminar el podcast, siempre me gusta darle al invitado la oportunidad de que me haga una pregunta o un tema libre que quiere escoger, así que tú me dices cuál quieres escoger. Quiero escoger la manera en que tú promocionas tu podcast. ¿Ok? Ese es un buen tema. El que tú quieras, lo que tú quieras. Dale, yo me adapto a ti, pregunta lo que dispara, lo que tú quieras. Ok, porque tú haces tremendas preguntas. Yo vi parte del de Denis, vi parte del de otro que no era de lucha libre. Y haces tremendas preguntas. Eres una persona. Y me pongo a ver los videos y yo digo, mano, porque tienes muchos followers en Instagram, pero veo los videos en YouTube. En YouTube, fíjate, es que en YouTube yo lo tengo bien abandonado. Tú sabes, te voy a explicar más o menos por dónde voy. O sea, y perdón por interrumpirte para que termine la pregunta. Lo que pasa es que en YouTube ha sido un proyecto que yo lo abandoné y te voy a explicar por qué. YouTube, cuando un tipo como Alofoque mete 1.6, 1.6, se jodió los pequeños. O sea, ya no importa si hay Gabo, whatever, no vamos a entrar en ese tema, pero cada persona que rompe la barrera se jode el pequeño. O sea, yo entendí que mi público Ok, no está ahí. O sea, yo lo subo pues por el récord histórico, por si alguien quiere ir a YouTube y verlo, pues que vaya y lo vea allí. Pero, o sea, realmente mi público no está ahí, mi público está en Instagram. Porque ya YouTube, sí, hubo un tiempo que la gente utilizaba YouTube, lo ponía en la televisión, pero ya la gente está tan avanzada y tan rápido que la gente no tiene tiempo para meterse una aplicación, hacer un search, no, ellos no están puestos para eso, están para que hay un link y ya 3 clics ven mucho. O ok. sea, esto es, te sale en el history un clic para que te lleve a la plataforma de podcast y quizás un tercer clic para que sea el play. That's it. La gente no quiere perder mucho tiempo. Ya YouTube es algo como que tienes que meterte a YouTube, Ok. poner el search, Pues mi, escribir. mi, mi pregunta es, ahora que me contestaste esa duda, si yo quisiera entrar a este mundo y tener pues no quisiera llamarle podcast, yo quisiera hacer algo distinto, pero va a ser llamado podcast de todas maneras, ¿eh? Sí. Pero si yo quisiera entrar a este mundo, ¿cómo tú me recomiendas ese primer paso? Yo, mano, yo te soy bien sincero, tú tienes el nombre, Moody. O sea, la que todo el mundo se entere que Moody Jack Meléndez va a tener un podcast, toda esa gente como yo va a ir a suscribirse de una sin tan siquiera salir el primer episodio. Tú tienes algo que quizás mucha gente no tiene. Tú tienes un nombre. O sea, yo sé que tú eres un tipo Ah, humilde y todo eso, y que a lo mejor dicen, este lo que está es. Tú tienes el nombre. Tú en tu interior, en tu pequeña esquinita, alguna esquinita de tu consciente, tú sabes que tú tienes el nombre. sí, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que abrir una página Sí, de qué? normalmente, tú me dices, porque yo me fui bien romántico desde tu nombre, tú me hablas desde lo práctico, desde lo práctico, Sí. sí. O sea, un ejemplo, yo en mi caso uso un host que se llama Evox, que es que distribuye por todas las plataformas, whatever. Normalmente tú lo que haces es que buscas cualquier
tu plataforma de podcast favorito, o sea, que te distribuye. El mío es iVoox, puedes usar Spotify o diferentes plataformas, creas el nombre y ya. O sea, normalmente todo eso enlaza solo. O sea, y ya Y tú empiezas a hacer producto, se acabó. let's go. Ok, pues si acaso cortan la pregunta para que no le des los secretos a nadie. No, no, superas que no, yo siempre he dicho que el bizcocho para todo el mundo es grande, mano, y si en verdad quizás alguien escuche esto y quizás tiene la misma pregunta que tú, que le sirva que lo haga. O sea, yo lo dije y los otros días salió el episodio 800 que lo hizo con Luis Jiménez, que me da una lástima que siento que no cogió tanto a Araige, a Araige, que disparate, no cogió tanto auge porque Luis Jiménez es una generación. Si tú no lo escuchaste en la radio de Nueva York, si no lo escuchaste en cuando lo daban en Ajá, Z, tú no vas a querer verlo. no vas a saber quién es el tipo. Ajá, O ajá. sea, pero para mí, pues, fue el episodio 800 por el tipo con quien crecí y que me inspiró a hacer radio. Pero, Seguro, cabrón. pero yo lo dije en el video, o sea, mucha gente, hay muchos comediantes y mucha gente en las redes sociales, ya, el Puerto Rico no aguanta un podcast más, bicho, ¿eh? El bizcocho es grande para todo el mundo y en tu industria, la lucha libre, hay mucha gente esperando una persona con credibilidad. Y perdón el que se ofenda ahí, se chufló el que se marchite, discúlpenme en esa. Pero la lucha libre necesita alguien con credibilidad que estuvo allí. O sea, pues yo, un ejemplo, te hice preguntas, quizás me fui un poco más deep en alguna otra, whatever, pero yo lo estoy haciendo desde mi Ah, curiosidad y lo que vi, pero no. no me habían hecho tantas buenas preguntas a la misma vez. Empezando por la primera. Y estoy seguro, mano, que dije cosas que van a enojar a mucha gente, pero todo esto viene de un buen lugar. A mí me encanta, yo siempre he sido precursor de la nueva generación, siempre, yo siempre, si algo tengo, es que a donde yo llego, no es que saque a los veteranos, porque no los saco, los comienzo a mezclar con los nuevos. Y empiezo pues a tratar de impulsar a los nuevos, tal vez un poquito más que a los veteranos, eso sí. Sí, porque tú, Este, tú lo tienes en la mente, estamos claros que esto es una mezcla, pero cuando vas a hacer una mezcla, si le echas mucho azúcar, se daña el producto, entonces ya tienes que ir midiendo por dónde vas a ir para que te salga un producto final. Normalmente, si sí, es viejo y y es nuevo, pues tú vas a optar necesario. por los nuevos. Esos veteranos Claro que son sí. necesarios y hacen falta y los necesito, se necesitan. Este, pero pues, también pues, hay que entender que es como que, sí, sí, esto es para todo el mundo, esto es una rueda y la rueda tiene que subir y bajar, tiene Así que dar mismo es. vueltas, tiene que dar vueltas. Bueno, quizás tienen una primicia aquí. Moody va a pensar hacer un podcast y sabes que si necesitas cualquier ayuda, tú tienes mi número personal, me tira y en confianza te ayudo. Como te digo, la lucha libre necesita un tipo como tú en un podcast que tenga esa credibilidad, porque mucha gente dice que yo estuve allí y cuento una versión de la historia que a lo mejor quizás tenga un 10% de verdad y un 90% de ficticia, como las novelas de Don Quijote, pero... O sea, de Y verdad. mano, y lo bueno de esto es que memories of fickle, así yo lo digo siempre porque yo tengo muchas amistades, mira, yo estoy en un chat, tenemos un chat los de la rabia, tenemos un chat todavía. Ese chat tiene que estar bueno. Y sí, Mayu es un buen source de stickers. Pero como te digo, todos vivimos la misma experiencia. Para todos nosotros, la rabia fue de lo más importante en nuestras vidas, Sí. pero todos lo recordamos tan distinto. Eso es lo que está cabrón. El mismo suceso, todo el mundo lo recuerda diferente. Y tenemos peleas, brother. Vi gastado sin hablarme como 3 veces por meses. Se acuerda de algo, me deja de hablar por 3 o 4 meses y después volvemos otra vez y cuando se acuerda de nuevo, ¡ah, gordo cabrón! Ah, porque recordamos las cosas distintas y eso a mí me parece espectacular. No, claro que sí. ¿Tú sabes quién? Hablando de luchadores, yo no sé. Mano, quizás voy a remover algo aquí bien del fondo. Pero, mano, yo pienso que un luchador que yo pienso que pudo haber sido bueno y no sé, a mí me enganchó y siento que el tipo tenía potencial y no sé qué pasó con él, el Nazareno. El NASA, chico, porque no todo el mundo, mira, honestamente yo siento que hay personajes que no todo el mundo va a poder trabajar a menos que seamos Dennis y yo. Ujú.
y él es uno de ellos. Hay que tener cierto tipo de mente y ver la vida de cierto tipo de forma. El académico, Alfredo Melier, es otro. Maniferno, Sí. Maniferno. Yo pongo el pie la de esto en un picador que no hay nadie en Puerto Rico que pueda hacer con Maniferno lo que puedo hacer yo. Y hay mucha gente así. El Nazareno es uno de esos casos. Siento que en verdad fue un luchador que a mí me enganchó, o sea, como el estilo, después, como no sé, como que era algo, como el tipo tenía una máscara, pero es que no necesitaba verse, es que tenía un flow, un distintivo Ajá. diferente, era como, Aunque tú supieras, aunque claro, tú todo el mundo sabe supieras, quién era, claro. ajá, pero es el Nazareno porque era un personaje que se hizo pues para que fuese aceptado de esa forma, sí. Sí, sí, Y se- el Nazareno puede ser el grande americano de ahora, de aquel tiempo, que todo el mundo hubiera, sabe quién era, pero hubiera podido hacerlo, pero mira, el pensamiento que nosotros teníamos en aquel tiempo, honestamente no era más allá de una herramienta para contar una historia que nosotros queríamos contar y lo usamos a él para eso. A lo mejor si hubiese entrado de otra forma en que nosotros lo hubiésemos usado de otra forma, pues claro que sí. qué analogía más cabrona, o sea, me voló la cabeza, no sé si a ti, pero el Nazareno que es el grande americano de aquel tiempo. Todo el mundo sabía quién era, pero no le importaba, le pichó a eso. You said it. Y Rey Phoenix. Sí. Rey Phoenix, todo el mundo sabía que era Rey González. Y la pesadilla también cae ahí. Entiendo que sí. Y ese es otro, ese es otro. Aunque yo no fui el que hizo ese ángulo de la pesadilla, o el original, ¿no? Los planes que habían con él en Laue eran una cosa increíble. Lo que pasa es que no hubo la disponibilidad. Haz de cuenta que para hacer lo que se quería hacer, yo hubiera necesitado tener a Orlando aquí por lo menos 2 semanas que se quedara corrido en Puerto Rico para yo grabar con él todos los días. Y eso no pudo nunca ser posible. Esa parte de la historia nunca se pudo contar en la web. La otra parte de la historia de la pesadilla, que iba a ser como él iba a dar el cambio originalmente y convertirse en la pesadilla, iba a ser con Mike Santana. Pero cuando Mike Santana se lastimó, ya eso se fue a la belga también. Y pues hubo que hacer el ajuste a cambiarlo pues, a lo que se hizo. Este, pero estoy seguro que la pesadilla hubiera entrado en uno de esos personajes que yo te hubiera dicho en unos años que nadie hubiera podido escribir la pesadilla como yo. La web quizás fue un intento fallido a lo que se supone que hubiese transformado la lucha libre boricua en algún momento. La bueno fue, yo jamás podré decir que el agua fue un intento fallido, pues yo pienso que el agua logró todo lo que se encomendó entre las personas envueltas, entre ellos a lograr. Lo único fue pues obviamente, pues la permanencia. Y eso sucedió por un montón de factores totalmente ajenos al producto que se dio en el ring y a través de las plataformas. Ese nunca fue el problema. Fíjate, cuando yo digo fallido, no lo digo desde el gol que ustedes tenían. Digo fallido pensando en que yo siento que el agua era ese otro próximo paso que tenía que dar la lucha libre en salto de calidad, de estructura, de ring, de entrada, de calidad de televisión. Cuando hablo de eso, por eso digo que si fue el intento fallido, porque el agua subió demasiado la vara, la vara de calidad y siento como que, ¿verdad? Como tú dijiste, por otras razones se terminó yendo. Por eso cuando digo fallido, digo que ahí se supone que se trepara la lucha libre y se supone que hoy en día estuviera allí. Sí, y debió haber sucedido antes, cuando Richard Negrín Ujú. estuvo envuelto también en la industria con su proyecto de WWL. Eran dos personas, y hablo pues de Negrín y de Orlando, dos personas que en el momento tenían pues lo que hacía falta, para hacer algo así como lo que hicieron, y era pues el capital, ¿no?
Distintas razones pues fueron las que llevaron a que ambas empresas pues no permanecieran, pero sí tenían lo que ninguna otra empresa ha vuelto a tener. Y por las experiencias y cómo se ha vendido la lucha libre a través de los años ante la percepción general de la gente que no consume el producto, pues se podría decir con mucha certeza y sin miedo al guayo que no se va a volver a dar tampoco. Así es, así mismo es. Moody, vámonos, si no nos quedamos aquí hablando un rato más y se van a creer más preguntas difíciles, así que vámonos para el carajo. Moody, gracias por la Dale. oportunidad de sentarnos un ratito y conocer un poco de todo esto, mano. Conocimos un poco de tu historia. No quise, porque vi muchas entrevistas tuyas donde se fueron contigo a preguntarte de tus inicios, cómo te enamoraste, ángulo por ángulo. Yo no quise hacer eso porque pues ya tu historia No, está contada. y perfect, mano. Me encantó. Hiciste unas preguntas difíciles. Yo siempre que voy a hacer un podcast, siempre mi miedo es pues decir cosas que hagan enojar a alguien. Después de que hice aquellas entrevistas con Denny. Y, y Sí. pues, y pues, mano, siempre trato de no hacerlo. Entonces, cuando tú me hiciste esa primera pregunta, yo dije, ya valió verga. Denny, la vuelta tiene que volver, se lo dije en el podcast cuando lo entrevisté, tiene que volver porque como estamos hablando, ¿verdad? Que si tú algún momento haces tu podcast, se puede llamar, ¿cómo se puede llamar el podcast? Te voy a joder aquí, se puede llamar The Moody Jack Meléndez Podcast. The Moody No, Jack yo Podcast. tenía, yo tenía un nombre el otro día, bien cabrón, que dije, este es el nombre, y se me olvidó, pero ya me voy a acordar de nuevo, en algún momento me voy a acordar otra vez. Pero como te dije a ti, que un tipo como tú, un podcast que el tuyo, va a dar mucho de qué hablar, la vuelta también lo hizo porque, vuelvo y repito, era una persona con credibilidad. O sea, que se sentó allí, le hizo las preguntas derecho a las personas y él sabía las respuestas, pero te llevaba. O sea, o quizás trajo otras personas y yo pienso que eso es lo que trae. O sea, con todo respeto a todos los demás muchachos que pues hablan de lucha libre, ¿verdad? Pero yo creo que tener una persona que estuvo adentro te da quizás un peso completamente diferente a la historia. Sin miedo al guayo, eso es así, pienso lo mismo. Moody, gracias por la oportunidad. A Éxito ti, siempre en el brother. proyecto que estás teniendo por allá. Así que muchas gracias y sigue rompiéndola por allá. Tú también, sigue metiendo mano, me encantaron las preguntas, en verdad. Espero que sigas por ahí, que sigas subiendo. Oye, quiero darle las gracias por llegar hasta aquí, escuchar el podcast, escuchar este episodio brutal. Oye, recuerda buscarnos en cualquier plataforma de podcast como es de la línea podcast y en Instagram como es de la línea podcast. Dale like, dale share, comparte este podcast con todo el mundo. Y si no sabes dónde puedes buscarnos, sencillo, vete a Instagram como es de la línea podcast. Danos a seguir primero que todo para seguir con la meta de seguir creciendo y llegando a otros públicos. Y ahí hay un link de Linktree que lo llevará a todos los lugares donde estamos disponibles. Búscanos en YouTube como TLP Indazán para que no te pierdas otra parte del podcast que se llama El Extendido con Melo. Son dos podcasts con la misma persona, pero son dos temas completamente diferentes, así que búscala allá en YouTube como TLP Indazán para que escuches El Extendido. Oye, usted escucha esta pista que está de fondo en este outro, es nada más y nada menos que con DJ Salva de España para el mundo. Así que oye, si necesitas una pista para tu intro, para tu outro, también para tu promo, también para tu demo, para lo que sea, escríbele a DJ Salva en Instagram y dile que vas de parte de Melo para que te trate con cariño. Shout out a DJ Salva, el mejor DJ de España. Y usted escucha, y usted ve el logo Desde la Línea, ¿verdad que está bien bonito? Usted ve los fondos que usamos para los extendidos, también para las noticias, es nada más y nada menos que por AG Artists, es la que tiene a todo el mundo al día en Puerto Rico. Equipos de baloncesto, le hace las promos a varios equipos del BCN, así que contáctalas en Instagram como AG Artists. Y por último, pero no menos importante, gracias por la oportunidad. Recuerda darle like, darle share, compartir esto con todo el mundo y dejarnos 5 estrellas en Instagram. Que tengan buen día, se me cuidan.